Ahora sí, entremos de lleno al estudio de las razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas son las relaciones por cociente entre los lados. Bien, al parecer esto suena muy teórico, sin embargo, es bastante práctico. Bajemos un poco. Ante todo, veamos aquí la figura del triángulo rectángulo del lado izquierdo, cuyos vértices son A, B y C. Ahora bien, recordemos que si nos dan los vértices A, B y C, para ponerle el nombre a los lados hacemos lo siguiente. Por ejemplo, ubiquémonos en A. A, este ángulo, está formado por este lado y por este otro. Entonces, el lado opuesto a A es aquel lado que no es adyacente, o sea que no forma parte de ese ángulo. En este caso es A. Entonces, como aquí está la letra mayúscula A en este vértice, entonces al lado opuesto se le va a poner o nombrar con la letra A minúscula. Ahora bien, análogo con B, vean los lados adyacentes a B o los lados que forman este ángulo son tanto C como A. Entonces el lado opuesto a B es el lado que no forma parte de su ángulo, en este caso es este, por eso se le nombra con la letra B minúscula, análogo con este ángulo C, el ángulo recto. Vean, estos son sus lados adyacentes, B y A. Entonces su lado opuesto es este, todo este que estoy subrayando. Por lo tanto, se le nombra con la letra C minúscula. Bien, dicho esto, hagamos lo siguiente. Aquí tenemos un ángulo recto. Este ángulo lo vamos a dejar tal cual como está. Ahora, nos vamos a la letra A, al vértice. Entonces, este ángulo se le va a nombrar, por ejemplo, con la letra griega teta. Generalmente los ángulos son nombrados por medio de letras griegas. En este caso ocupamos la letra teta. El ángulo B vamos a nombrarlo con el nombre de beta. Repito, en el ángulo recto lo vamos a dejar tal cual como está, no le vamos a poner ningún nombre, ninguna letra griega. Bien, ahora hagamos la siguiente observación. Al cateto opuesto se le va a abreviar con CO, al cateto adyacente se le va a nombrar por medio de CA y la hipotenusa por medio de la letra H. Vean, cateto opuesto está formado por las letras C y O, por eso se le pone CO. Análogo acá, cateto adyacente, CA, y finalmente la hipotenusa, por medio de la letra H. Bien, ahora estudiemos las relaciones por cociente entre los lados. Bajemos un poco. Recordemos que en un triángulo rectángulo las razones trigonométricas son las relaciones por cociente entre los lados. Estas relaciones por cociente son el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora bien, para evitar los nombres largos usamos las abreviaciones. Vean, la abreviatura del seno es sen de teta. De coseno de teta es cos de teta. De tangente de teta es tan de teta. O bien muchas veces ustedes van a encontrar la tangente abreviada como TG de teta. Cotangente es cot de teta. O bien muchas veces ustedes van a encontrar la abreviatura de cotangente como CTG de teta. De secante de teta es sec de teta y de cosecante de teta es igual a CSC de teta. Ahora bien, el seno de teta, que es sen de teta, está definido como el cateto opuesto, recordemos, CO es cateto opuesto, sobre H, que es la hipotenusa. El coseno de teta está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de teta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de teta está definido como hipotenusa sobre el cateto adyacente y finalmente cosecante de teta es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora bien, para aprenderse todo esto hay varias técnicas. Veamos una de ellas. Vean, el seno de teta. Primero vamos a aprendernos esto tal cual de memoria. El seno de teta se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, el coseno de teta se define como ya no el cateto opuesto, ahora va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente, la tangente de teta se va a definir como la relación de aquí, de estas dos, cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Ahora bien, aprendiéndonos estas tres de memoria, las demás salen de manera natural. Vean, tangente de teta se relaciona con la cotangente de teta. Simplemente invertimos estos de lugar. Vean, aquí tenemos cateto opuesto. Aquí está en el numerador, ahora va a estar en el denominador. El cateto adyacente está en el denominador, ahora está en el numerador. Ahora, el coseno se va a relacionar con secante de teta. Vean, el cateto adyacente está en el numerador, ahora va a estar en el denominador, y la hipotenusa que está en el denominador ahora va a estar en el numerador. Y finalmente el seno de teta está relacionado con cosecante de teta. Vean, la hipotenusa que está en el denominador ahora está en el numerador, y el cateto opuesto que está en el numerador ahora pasa al denominador. Esa es una manera de aprenderse estas relaciones por cociente. Otra manera, vean, simplemente basta con aprenderse seno, coseno, tangente, cotangente, secante y finalmente cosecante. Y la palabra coca. Vean, si nosotros nos aprendiéramos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, vamos a dejar esto a un lado. Entonces, ¿cómo damos con las relaciones por cociente? Simplemente hacemos lo siguiente. Escribamos co, ca, dos veces. Ahora bien, esto va a estar en el numerador. Y ahora escribamos coca otra vez, pero ahora empezando en el denominador. Co, ca, co, ca. Y en todo lo demás simplemente ponemos la letra H. Entonces vean acá. Ya se forman, vean, cateto opuesto, que es lo que tenemos acá, sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto, la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si ustedes encuentran una manera de memorizarse eso, pues tanto mejor. Recordemos, aquí no hay reglas. Apréndanse ustedes esto de memoria de la manera que ustedes gusten. Ahora bien, hagamos una pequeña introducción. A este ángulo le habíamos puesto, vamos a elegir otro color, habíamos puesto a este ángulo la letra teta y a este ángulo le habíamos puesto la letra beta. Ahora bien, si sacáramos el seno de teta, vean, el seno de teta es igual al cateto opuesto o el lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, recordemos, estos son los catetos. Estos, los que forman el ángulo de 90 grados, son los catetos. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Siempre se cumple esto. Ahora bien, entonces, el cateto opuesto, en este caso va a ser A, sobre de la hipotenusa. La hipotenusa vale C. Ahora, ¿qué hay del seno de beta? Vean, aquí, el cateto opuesto o lado opuesto a beta es B. Entonces, vean, el seno de beta es igual al cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Esta es una pequeña introducción, sin embargo, más adelante vamos a abordar a detalle estos temas. Veamos los siguientes ejemplos. El primero de ellos dice lo siguiente. Dado el siguiente triángulo rectángulo, encuentre el valor de las siguientes razones trigonométricas. Bajemos un poco. Aquí tenemos el triángulo rectángulo cuyos vértices son A, B y C. Aquí está el ángulo recto. Aquí se encuentra el ángulo alfa y el ángulo beta. Ahora bien, nos piden para el ángulo A. El ángulo A, aquí en la figura vemos el ángulo A, es el ángulo alfa. Entonces vamos a ponerle así, alfa. Ahora bien, la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa del ángulo alfa? Pues en general, recordemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados. Aquí está este cateto. Estos son los catetos adyacentes y el lado opuesto es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es la letra C. Vamos a escribirlo, C.
Ahora bien, nos piden encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para el ángulo alfa, recordemos, el cateto opuesto, esa, vean, no forma parte del ángulo. Entonces el cateto opuesto o el lado opuesto es A. Y el lado adyacente es aquel que forma parte en la construcción del ángulo. En este caso, vean, para construir el ángulo alfa se requiere tanto de los lados C y del B. C es la hipotenusa y B es el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es A y el cateto adyacente simplemente es B. Entonces vamos a escribirlos. Cateto opuesto, vean, es A y cateto adyacente es B. Ahora bien, para el ángulo B simplemente es beta. Aquí está. Ahora, la hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo rectángulo no cambia, es la misma. En este caso sigue siendo la letra C, el lado C. Vamos a escribirlo. Ahora bien, nos piden encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, subamos. El cateto opuesto, el lado opuesto, recordemos, sería este. Todo este, el B. Entonces vean, el cateto opuesto, recordemos, estos son los catetos, entonces el cateto opuesto a este ángulo es B y el cateto adyacente, es decir, que forma parte en la construcción de este ángulo, simplemente es A. Entonces vamos a escribirlo. Cateto opuesto simplemente es B y el cateto adyacente es A, como podemos ver acá. Ahora bien, vean, para el ángulo A o alfa y para el ángulo B o beta, vean, la hipotenusa es igual en ambos casos. El cateto opuesto cambia, asimismo también el cateto adyacente. Ahora bajemos un poco más. Ahora nos piden encontrar los valores del seno, del coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, vamos a proceder a calcularlos. Tenemos el mismo triángulo rectángulo de allá arriba, simplemente lo hemos copiado acá abajo para fines ilustrativos. Bien, el seno. Recordemos que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el caso del ángulo alfa, vean, el cateto opuesto simplemente es A. Entonces vamos a escribir A sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a valer C. Ahora bien, coseno de alfa es el cateto adyacente, vean, el cateto adyacente sería B, sobre D la hipotenusa, que siempre vale C. Ahora bien, para el caso de la tangente tenemos el cateto opuesto, que sería A, sobre el cateto adyacente, que sería B. Ahora, para el caso de la cotangente, tenemos cateto adyacente, que sería B. Recordemos, aquí está alfa, entonces el cateto adyacente es B, sobre del cateto opuesto. En este caso es A. Ahora bien, secante de alfa es igual a la hipotenusa, que vale C, sobre el cateto adyacente, que vale B. Ahora bien, cosecante de alfa es igual a la hipotenusa, que en este caso sigue valiendo C, sobre del cateto opuesto. El cateto opuesto vale A. Y hemos finalizado el ejercicio. Veamos el problema 2. Dado el siguiente triángulo, encuentre el valor de las siguientes razones trigonométricas. Bien, bajemos un poco. Tenemos este triángulo rectángulo, vean, aquí nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo por este cuadrito que está aquí, que estoy subrayando, y nos piden encontrar el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, como vemos hasta abajo. Bien, vamos a empezar. Tenemos que encontrar el seno de alfa. Bien, entonces ubicamos alfa. Perfecto, ok. Bien, dado este triángulo rectángulo, vemos que los catetos, que son los lados adyacentes del ángulo de 90 grados, vean, entonces estos son los catetos y la hipotenusa es este lado, que vale 5. Ahora bien, el seno de alfa, recordemos, el seno de alfa es el cateto opuesto, vean, el cateto opuesto en este caso sería 4, sobre de la hipotenusa, que vale 5. Entonces vamos a escribirlo. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto,
recordemos, es 4, sobre la hipotenusa que vale 5. Ahora bien, el coseno de alfa. Coseno de alfa es el cateto adyacente, que sería este, sobre de la hipotenusa, que sería este otro. Bien, coseno de alfa es el cateto adyacente sobre de la hipotenusa. Vean, cateto adyacente ya vimos que es 3 sobre la hipotenusa que vale 5. Ahora bien, tangente de alfa. La tangente está definida como el cateto opuesto, que en este caso es 4, sobre el cateto adyacente, que es 3. Entonces, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a 4 tercios. Ahora, cotangente de alfa. Veamos que el cotangente de alfa está definido como el cateto adyacente sobre de cateto opuesto. Es el inverso de la tangente. Este denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Bien, esto, vean, cateto adyacente, aquí ya lo tenemos, vale 3 sobre cateto opuesto, que vale 4. O bien, aquí en el triángulo lo podemos ver, cateto adyacente que vale 3 sobre cateto opuesto, vean que vale 4. Bajemos un poco. Ahora, secante de alfa. Recordemos que la secante de alfa está definido como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Vean aquí, es el contrario del coseno. Vean aquí ya tenemos el cateto adyacente que vale 3. Va en el denominador, vean aquí está en el numerador, ahora pasa al denominador. Y la hipotenusa que está en el denominador ahora pasa al numerador. Entonces aquí la hipotenusa que vale en nuestro caso, como vemos aquí en el dibujo, vale 5 sobre el cateto adyacente. Aquí en el dibujo lo podemos ver, vale 3. Entonces sería 5 tercios. Bajemos un poco. Nos piden encontrar cosecante de alfa. Recordemos que cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Vean, si nos percatamos del seno, simplemente es cambiar el valor de la hipotenusa del denominador al numerador y el cateto opuesto que está en el numerador pasarlo al denominador. Vean, la hipotenusa aquí en el dibujo nos percatamos que es 5 sobre el cateto opuesto. Cateto opuesto vemos que es 4. Ahora bien, veamos aquí. El seno de alfa, recordemos, es el cateto opuesto, en este caso es 4, sobre de la hipotenusa, que vale 5. Ahora bien, ¿cuál sería el seno? Simplemente por curiosidad, seno de beta. Bien, seno de beta, recordemos, es el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es 3, sobre de la hipotenusa, que vale 5. Vean, vamos a hacer otra, por curiosidad. ¿Cuál es el coseno de beta? Vean, el coseno de beta se define como el cateto adyacente sería 4 sobre de la hipotenusa, que sería 5, sería todo este lado. Entonces esto es igual a 4 quintos, y así sucesivamente. Por lo tanto, hemos completado el ejercicio.